Ya hemos regresado después de una pausa aquí en su programa El Cultural TV para hablar sobre una sección bastante interesante y es hablar sobre el libro recomendable del día de hoy. Es por eso que en esta edición, ya es la segunda emisión de este programa, hablaremos sobre este libro. La primera memoria de Cáceres y los otros documentos relativos a la campaña de la Breña ocurría en 1881 a 1884. Este libro recopila las memorias de Andrés Sabino Cáceres que en su participación en la guerra con el país vecino de Chile que convirtió entre 1879 a 1884. Y así Andrés Sabino Cáceres también fue presidente del Perú. Y vamos a hablar en primer lugar sobre este personaje, vamos a conocerlo mucho más, vamos a ver vamos a conocerlo mucho más. Y es por eso que vamos a comenzar informando que él nació en Ayacucho el 4 de febrero de 1833 y falleció en nuestra ciudad capital el 10 de octubre de 1923. Fue un militar político peruano que luchó en la Guerra del Pacífico y fue presidente constitucional del Perú en dos ocasiones, de 1886 a 1890 y de 1894 a 1895. En la actualidad es el patrono del arma de infantería del ejército peruano. También es uno de nuestros héroes nacionales por haber luchado en todas las batallas importantes durante la Guerra del Pacífico. Batalla de San Francisco, batalla de Tarapacá, batalla de Tacna, San Juan y Miraflores. Y por haber liderado la resistencia en la Sierra Central contra la ocupación chilena, la llamada Campaña de la Breña. Acá como tenemos el libro donde recopila sus memorias, detalles de este conflicto bélico con Chile. Dominaba el quechua, por lo que tuvo gran influencia sobre la población indígena del país, a base de la cual formó un ejército regular apoyado por guerrillas y montoneras. Andrés Sabino Cáceres, como les mencioné, fue presidente del Perú. Vamos a decir las fechas exactas: 3 de junio de 1886 al 10 de agosto de 1890. Después fue su segundo gobierno el 10 de agosto de 1894 al 20 de marzo de 1895. Vamos a hablar un poco más al tema que es la campaña de la Breña. Es la fase de la Guerra del Pacífico que comprende desde la ocupación de Lima en enero de 1881 hasta la retirada de las tropas chilenas de ocupación al sur del río Sama en junio de 1884. Río Sama ubicado en Tacna. Tras la caída de Lima, ninguna de las fuerzas políticas peruanas aceptó la cesión de Tarapacá como condición para el retiro del ejército expedicionario chileno. Por el contrario, comenzaron a reorganizarse remanentes del ejército peruano en las regiones no ocupadas. Alrededor de los núcleos de regulares se agruparon numerosos campesinos e indígenas que no estaban bien armados y sin instrucción militar, pero que defendían sus tierras, sus sustentos y a sus familias contra los abusos por parte de las tropas de la ocupación. El caudillo Andrés Sabino Cáceres era su principal organizador y jefe militar. En ese tiempo, vamos a hablar del contexto. En ese tiempo Lima había sido ya invadida por el ejército chileno. Entonces varias personas que estaban en el ejército estaban divididas. Unos apoyaban al ejército de Cáceres, otros decían que eran de Nicolás Piérola, y otros afirmaban que seguían a su líder Miguel Iglesias, que también estos dos personajes mencionados fueron presidentes del Perú. Miguel Iglesias fue posterior, ya a fines del siglo XIX. Es así que el ejército chileno vio esta división entre los indígenas, el propio ejército que estaba un poco más preparado por la introducción previa que habían tenido, pero como bien dice la información,
más los indígenas peleaban para defender su tierra, defender sus chacras ante los invasores chilenos, pero finalmente, no, como dice también la información, no tenían una preparación y Chile estaba, se puede decir, estaba mucho más unido, porque, por ejemplo, los chilenos le preguntaban a los del ejército indígenas, y ellos no contestaban, o muy pocos eran, pero la mayoría contestaba, pelean por su líder, pelean por Iglesias, pelean por De Pierola o pelean por Avelino Cáceres, pero muy pocos decían yo peleo por el Perú, o sea, no había mucha identificación y esto fue uno de los problemas y por eso que Chile fue avanzando en nuestro territorio nacional en su deseo de conquistar estas tierras, que finalmente esta guerra llegó a su fin después de que el militar teniente marino Petitoires, francés, que en ese tiempo había venido de visita a nuestro país, justo había visto que la ciudad de Lima estaba invadida por el ejército extranjero y fue así que les indicó su retirada de los chilenos de nuestro territorio y así fue finalizando la guerra y después se firmó el Tratado de Ancón, tratado bastante conocido para que Chile finalmente abandonara territorio nacional. Y así hemos hablado algo bastante resumido de lo que pasó también en la guerra con Chile, del libro que habla bastante de ese tema, de este personaje que tuvo bastante participación en ese tiempo, Andrés Avelino Cáceres, que hemos querido recordarlo. Es bastante valorado en el ejército peruano por su destacada participación en este tiempo. También tuvo una participación en la guerra con España, que sucedió en el año 1866, donde mayormente se le recuerda a José Gálvez como el héroe de ese conflicto ante los europeos. Y así vamos a regresar después de una pausa para hablar sobre el museo recomendable del día. Ya regresamos en el Cultural TV.